El discurso del método, René Descartes. Este discurso se divide en 6 partes. Podemos observar que estas 6 partes son muy interesantes, ya que en cada una de ellas el autor nos habla de la experiencia vivida. Podemos observar que en la primera se hallan diversas consideraciones acerca de las ciencias, es decir, estudia muchas ciencias y nos da a conocer por qué no le parecen algunas ciencias correctas y por qué la ciencia exacta, que es la matemática, es su fuerte, y nos habla mucho más adelante de todo lo que es el método cartesiano. En la segunda parte, las principales reglas del método que el autor ha buscado, es decir, las principales reglas que él mismo ha encontrado sin tener que basarse en ciencias que van más allá. La tercera son algunas son reglas de método sobre la moral que él ha destacado sobre el método encontrado. La cuarta, las razones mediante las cuales prueba la existencia de Dios, del alma humana y en los fundamentos de la metafísica. La quinta, el orden de las cuestiones de la física que él ha buscado a partir de la explicación del movimiento del corazón y algunas dificultades. Y la sexta y la última, qué cosas cree que requieren para ir en investigación, es decir, las cosas que el autor cree que deberían ir más adelante. Como primera parte podemos observar que René Descartes habla de la afirmación de todas las personas que son poseedoras de razón y por tanto capaces de emitir juicios, ideas siendo visionarios. Aunque no todos ellos sean correctos, podemos observar que no todos los juicios son acertados, pues cada cual sigue un camino concreto para razonar. Es por esto que el autor pretende mostrarnos un método que nos permita conducir a la razón por el camino correcto, para que ésta nos lleve a la emisión de juicios verdaderos. René Descartes fue educado como hombre de saber, es decir, que pudo estudiar. Esto no le reportó más que dudas. ¿Por qué? Porque estas dudas vinieron y surgieron gracias a tantas incógnitas que le dejaron algunas ciencias, a excepción de las matemáticas, por ser exactas. Cansado de buscar en el exterior, pues había dado por conclusión de que debería indagar en su interior, y, y dándose cuenta que allí encontraría lo que realmente estaba buscando. En la segunda parte, Descartes se dedicó a reflexionar por mucho tiempo sobre aquellas cosas que habían sido empezadas y acabadas. Y sin embargo, el saber no era más que la aportación de diferentes ideas que ya estaban concebidas y que tomaban como ciertas, en fin, una suma de opiniones. No sabiendo en cuál de dichas opiniones confiar, decidió buscar dentro de sí mismo, pero a partir de las matemáticas, la única ciencia que para él era capaz de demostrar que sus ideas son verdaderas, y que a partir de ellas constituye un método que constaba de 4 pasos. El primer paso, que era la evidencia; el segundo, el análisis; la síntesis y la comprobación. Por lo tanto, Descartes consiguió entender y deducir por sí mismo muchos aspectos antes harto difíciles para él, la única ciencia verdadera. Sin embargo, acabó por darse cuenta que todas las demás ciencias partían de un fundamento filosófico, no habiendo aún encontrado, si se podría decir, la verdad en alguna de las filosofías, por lo que decidió adiestrar a su mente en el método para poder abarcar cuando estuviese preparado dicho campo y así poder dar definitivamente una veracidad a las ciencias existentes. En la tercera parte, Descartes, a través de su método, se había visto obligado a poner todo lo referente
a la razón en duda, decidió crear una moral provisional utilizándola como patrón de conducta, mientras que no se encontraban las ideas verdaderas. Esta se sustentaba sobre tres pilares fundamentales que debía obedecer: leyes y costumbres de su país, que debía ser consecuente y llevar decisiones hasta el final, una vez que tomaba opiniones dudosas, como seguras, y simplemente debía vencerse a sí mismo antes que a la fortuna, alterar sus deseos antes que ordenar el mundo, y acostumbrarse a creer que sus deseos están enteramente en su poder, de manera y que después de haber obrado lo mejor que se ha podido, no se ha logrado lo que se deseaba, es algo inalcanzable para nosotros. El siguiente paso fue desprenderse de todas aquellas opiniones preconcebidas que le habían inculcado y no estaban dotadas de un principio de certeza. Es decir, que René Descartes dice que no cree en las demás ciencias porque no existe veracidad ni certeza en todo lo que hay, por lo que se dedica a recorrer un mundo como espectador y reflexionar y analizar las acciones de otros. Fue finalmente el noveno año de su viaje cuando, sin temor, decidió abordar el campo filosófico para buscar los fundamentos de la filosofía. En la cuarta parte nos muestra la existencia de Dios a través de la utilización de su propio método. Comienza con la explicación, no aceptando como verdadero, es decir, que si se podría decir, René Descartes no cree en Dios. ¿Y por qué? Porque él cree que todo aquello que tiene un inicio tiene un final, y por ende René Descartes cree más que todo en lo que es el Big Bang, si se podría decir, y está dejando de lado a lo que es Dios y, y la existencia de la humanidad, según nosotros, es Dios, pero para él solamente es causa y efecto. La afirmación del primer principio de la filosofía, pienso y luego existo, fundamentalmente su metafísica, alegando que los seres humanos somos sustancias, que en esencia somos seres pensantes, y como que toda sustancia estamos compuestos, por tanto somos imperfectos, y de ahí saca la conclusión de que Dios debe ser solamente esencia, pues como ser perfecto no puede ser compuesto. La quinta parte presenta los fundamentos de la física cartesiana. Para Descartes el mundo fue formado de la mano de Dios, quien, tomado de varias partes de la materia de espacios imaginarios, creó un caos que conformó la naturaleza, que está regida por unas normas ya establecidas por el Creador. Estas leyes derivan del movimiento y de las demás cualidades del cielo y de los astros. Se explican las semejanzas y diferencias entre seres humanos y animales. Así encuentra que los seres humanos tienen una parte irracional, que los hace semejantes a los animales en algunos aspectos. Estos son todas aquellas funciones que realiza cada persona sin pensar, es decir, irracionalmente en ellas, como es el caso de la respiración o el movimiento del corazón, que es un acto involuntario en el cual René Descartes creo que observó y se basó en el movimiento más que todo del corazón, que no tiene una explicación, si se podría decir, del todo con certeza. Descartes afirma que a pesar de que el ser humano sea capaz de crear una máquina perfecta que se mueva y realice algunos trabajos mejor que nosotros mismos, nunca tendrá la facultad de hablar y mucho menos de pensar, siendo facultades que nos distinguen también de los animales. Es decir, en este punto René Descartes nos comienza a comparar con los animales y las máquinas y el futuro que ya lo tenemos ahora. Es decir, René Descartes en pocas nos dice que las máquinas nunca van a sentir como los humanos podemos sentir, y los seres humanos nunca vamos a pensar como los animales podrían llegar a pensar, porque los seres humanos somos irracionales. En la sexta parte, al terminar de publicar su libro,
pues según él cree que no estará exento de críticas. Es decir, que este libro tendrá muchas críticas, lo cual puede ser beneficioso, críticas constructivas. René Descartes opina que sería buena idea editar su obra, ya que a partir de esta otras personas podrían continuar su tarea de investigación y dar lugar así a nuevos adelantos en medicina y nuevas invenciones, quizá con ayuda pudiese dejar un legado de conocimientos a los demás.